Yo creo que la economía feminista se caracterizaría en tanto que una forma de pensar la economía se caracteriza por tres cosas. Primero, por decir que economía no son mercados, sino que economía es algo más amplio, que son todos los procesos que sostienen la vida, sucedan en el mercado o sucedan en las esferas no mercantiles. Entonces, tiene una mirada ampliada. En segundo lugar, porque intenta entender las dimensiones de desigualdad de género que atraviesan el sistema socioeconómico, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, que tiene que ver con la construcción de género de las distintas esferas económicas, etc. Y en tercer lugar, que intenta entender la economía para transformarla, o sea, que tiene un posicionamiento político explícito. Y luego otra cosa es si pensamos la economía feminista como prácticas económicas distintas, que se caracterizan por no replicar la división sexual del trabajo, por poner la sostenibilidad de la vida en el centro, etc. Entonces depende si lo pensamos más como teoría o como práctica. En base a lo que llamamos el trabajador champiñón, o sea, el que nace todos los días como de la nada, que no tiene ninguna necesidad ni ninguna responsabilidad sobre la vida ajena. Entonces, este es un modelo muy masculinizado basado en la idea de que existe una ama de casa que se va a encargar de todo por detrás. Entonces, cuando las mujeres acceden al mercado laboral, tienen que parecer ese trabajador champiñón, pero ellas sí arrastran responsabilidades de cuidados. Entonces, pueden pasar diversas cosas. Puede pasar que tengan que responder a las necesidades del mercado y a las de fuera del mercado al mismo tiempo, volviéndose locas y perdiendo mucha calidad de vida, o puede pasar que salgan al mercado transfiriendo todas las demás responsabilidades a otras mujeres, a las abuelas, por ejemplo, o a las empleadas de hogar, que son cada vez más un pilar precisamente de la salida de algunas mujeres al mercado laboral. No creo que sea muy adecuado decir esto sí es feminista o esto no. Para el posicionamiento feminista de algunas, entre las que me incluyo, no se puede hablar sin feminismo sin hacer un cuestionamiento del capitalismo, porque el capitalismo se construye sobre la desigualdad de género y la necesita. Por tanto, si queremos igualdad, si queremos luchar contra el heteropatriarcado, necesitamos hacer un cuestionamiento del sistema capitalista. Y viceversa, si queremos hacer una lucha anticapitalista, tiene que ser una lucha feminista también. Lo que estamos planteando es que necesitamos preguntarnos como conjunto social ¿cuál es la vida que queremos vivir? La vida vivible es algo que tenemos que discutir de manera radicalmente democrática. ¿Qué vida queremos vivir juntas y juntos, en colectividad? Y luego, ¿qué economía vamos a construir para hacer posible eso a lo que llamemos vida que merece ser vivida? Los dos grandes debates a día de hoy yo diría que son ¿cuál es la vida vivible? ¿A qué queremos llamar buen vivir? Y precisamente cómo intentamos hacer posible ese buen vivir. Entonces creo que las respuestas tampoco están todavía, pero que sí que tenemos claras algunas cosas, que el cómo la vida vivible no puede ser a través de los mercados capitalistas. Entonces desde ahí enganchamos directamente con la idea del decrecimiento. Pero lo que decimos también es tampoco puede ser en base a hogares heteropatriarcales donde hay mujeres inmoladas que están resolviendo la papeleta. Entonces, ni, por decirlo muy en síntesis, ni empresas capitalistas ni hogares heteropatriarcales. Y claro, la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿También creemos que el estado del bienestar? No, porque el estado del bienestar responde a la lógica del capital. Lo que pensamos es que hay que apostar por una economía diversa que pueda combinar lo público, que lo público no tiene por qué pensarse desde la óptica del Estado que existe a día de hoy, que pudiera combinar lo público, lo común, la autogestión, economía social y solidaria, redes de afinidad, o sea, como distintas instituciones económicas que compartiesen una responsabilidad colectiva en precisamente lograr la vida vivible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Entonces, los cuidados a día de hoy son las actividades invisibles que se hacen a cambio de nada para resolver la vida en un sistema que ataca la vida. Entonces, en el cambio económico que proponemos, los cuidados dejarían de ser cuidados, porque pasarían a ser actividades compartidas de sostenimiento de la vida vivible, pero no esas actividades feminizadas, metidas en las casas, de las cuales no hablamos. Entonces, los cuidados entendidos como hacerse cargo de la vida tienen que ser una responsabilidad de todos y de todas. Los cuidados entendidos como hacerse cargo de la vida en un sistema que ataca la vida tienen que desaparecer, porque lo que queremos es un sistema que precisamente sostenga la vida y no la ataque y luego haya que venir por otro lado a arreglarla. Que hay que intentar politizar ese debate sobre la vida vivible y qué economía puede hacer posible la vida vivible
Y esto hay que debatirlo en todas las esquinas, en las comunidades de vecinos, en las organizaciones, cada vez que se discute un presupuesto público o cada vez que negociamos en casa quién limpia el váter. Entonces, no sé muy bien cómo, creo que con estrategias, siendo capaces de incidir en distintos niveles al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que tiene una apuesta clara por la política pública. Ahí hay que estar incidiendo. Que hay que, digamos, activarse en múltiples lugares sin pretender que el lugar desde el que estás tú incidiendo es el privilegiado o el más importante, sino desde ahí intentando tejer puentes y diálogos con otra gente que está en otros sitios. A mí me parece que la apuesta feminista a día de hoy en el norte global pasa claramente por el decrecimiento, entendiendo que decrecimiento es que la lógica de acumulación de capital deje de ser el eje sobre el que gravita todo el sistema socioeconómico. Entonces, esto es si nuestro problema es el conflicto entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida, pues el ataque es frontal contra la lógica de acumulación de capital. Y esto implica muchas cosas, implica quitar poder y recursos a quienes controlan el capital, pero implica también un proceso de desmercantilización de la vida, es decir, de dejar de entender que nuestra vida es más vivible cuanta más capacidad de consumo tengamos. Pero implica también, para mí, el decrecimiento, preguntarnos cómo atraviesa la lógica de acumulación nuestra vida cotidiana y también, entre otras cosas, qué relación tiene la lógica de acumulación de capital, ese crecer por crecer a costa de cualquier cosa o pisoteando la vida misma, con la construcción de la masculinidad hegemónica, porque yo creo que tiene una profunda conexión con la construcción de la masculinidad hegemónica como un lugar de privilegio que se adquiere evitando que otros entren ahí. Entonces, de muchas maneras el decrecimiento, pero una conexión muy profunda.